La oftalmología internacional recuerda hoy a uno de sus grandes científicos y maestros, admirado y respetado, investigador de las profundidades del saber, un amigo incondicional y un compañero inolvidable. Colombia y el mundo hacen hoy, en el 12º aniversario de su muerte, un tributo póstumo a la memoria del profesor José Ignacio Barraquer Moner, exaltando el sentimiento de admiración y respeto que inspiraba su personalidad apacible y emprendedora, aún sin superar la nostálgica sensación de orfandad que nos dejó la pérdida de una figura irreemplazable. Recordamos en esta fecha, 13 de febrero, el partir de un gran hombre, el profesor, señor y don José Ignacio Barraquer Moner. Su espíritu ronda en todos los quirófanos de la tierra. Tal fue la sabiduría de su genial espíritu creador, que el nombre del profesor José Ignacio Barraquer Moner plasmó una decorosa e indeleble huella en la historia de la medicina, al ser galardonado como el oftalmólogo del siglo XX, inmortalizando el nombre de una dinastía que ha hecho historia. El profesor José Ignacio Barraquer recibió el don de la inteligencia, el don de la paciencia, el don de la investigación, el don de conocer el universo a través del ojo. El apellido Barraquer ha trascendido durante varias generaciones en el campo científico desde varias especialidades. En el siglo XIX se destacan los nombres de don José Antonio Barraquer Roviralda y su hijo don Ignacio Barraquer y Barraquer, pionero en las técnicas originales de extracción de catarata que por aquella época fueron utilizadas universalmente. El abuelo y padre del profesor José Ignacio Barraquer Moner sentaron las bases para lo que sería el Instituto Barraquer de Barcelona, pero sería él quien lograría convertirlo en la primera institución oftalmológica del mundo. Junto a su hermano Joaquín, el profesor Barraquer Moner impulsó el desarrollo del Instituto Barraquer de Barcelona. Sin embargo, quizás por azares del destino, a mediados del siglo XX su vida cambió de rumbo. Abandonó la vicepresidencia de este instituto para emprender otros desafíos. Llegó a Colombia para poner su saber al servicio de la comunidad, desde instituciones tan prestigiosas como la Clínica de Marley. Pero él llega allí y alguien me hizo un comentario después, que tenía una entereza, una voluntad de trabajo que era incansable. Y así fue toda la vida. Pero su mayor reto fue construir los pilares de lo que sería el Instituto Barraquer de América, con sede en la ciudad de Bogotá. No pasaría mucho tiempo desde que puso la primera piedra para que esta nueva construcción se convirtiera en la más importante institución oftalmológica en América Latina. Todo este desarrollo del área alrededor de la calle 100, donde se vino a crear la Clínica Barraquer, surgieron hoteles, surgieron negocios, surgieron una serie de cosas por ese polo de desarrollo que formó un foco científico.
Con el desarrollo de sus técnicas, el profesor José Ignacio Barraquer Moner marcó momentos fundamentales en la historia de la oftalmología. Su especial visión de la cirugía de la córnea le permitió ser pionero y revolucionario en esta área de la ciencia, ideando técnicas que con el transcurrir del tiempo han cobrado mayor valor científico. Es el primer hombre que se conozca de la humanidad que talla un tejido vivo para mejorarlo, para quitarle defectos. Tal vez pasen muchos años antes de que aparezca algo tan grandioso. El profesor Barraquer es el creador de una veintena de técnicas quirúrgicas originales y el inventor de por lo menos 48 aparatos y análisis propios fundamentales en el ejercicio de la oftalmología mundial y en los nuevos desarrollos tecnológicos aplicados a esta especialidad de la medicina. El profesor Barraquer es conocido a nivel mundial como el padre de la cirugía refractiva. Esto es una idea que le vino a él, está publicado en su libro de Principios de Cirugía Refractiva o Cirugía Refractiva de la Córnea, una idea que le vino a él en los años 20 o 30, en los cuales ellos hacían en España, el profesor Barraquer en su clínica, hacían lo que se llamaban injertos parciales de la córnea, injertos lamelares. Entonces el doctor Barraquer se dio cuenta, ellos son pioneros en este tipo de técnicas. El doctor Barraquer además fue pionero en general en la cirugía de trasplantes de córnea. Entonces, haciendo esos trasplantes parciales de córnea, en los cuales se disecaba un disco superficial donde estaba la cicatriz y se reemplazaba con un disco donante, se colocaba sobre la córnea y lo suturaba. Él se dio cuenta que si el disco quedaba un poquito pequeño en diámetro, al suturarlo se apretaba y al apretar aplanaba la córnea. En la historia nadie había pensado en esto. Luego se le vino a la cabeza, con toda la evolución y toda la aparición de las crioterapias, de coger y congelar ese disco y tornearlo, o sea, darle una forma deseada. Al darle una forma deseada, obviamente corregía miopía o hipermetropía. Y denominó este procedimiento, le puso un nombre, gracias a un amigo de él, griego, con el cual conversando sobre sus ideas, llegaron a la conclusión que el mejor nombre para la cirugía que había inventado el doctor Barraquer era queratomileusis. Queratomileusis viene del griego keratos, córnea, y smileusis, esculpir, o sea, esculpir la córnea. Obviamente requirió ese procedimiento de mucha investigación. La primera publicación la hace el doctor Barraquer en el año 49 y requirió de investigación a lo largo de los años de la década de los 50. En conejos desarrolló lo que conocemos hoy día como la ley de los espesores. Entonces él desarrolla en los años 50 toda esta tecnología, porque lo que desarrolla es tecnología, instrumentos para poder esculpir la córnea, instrumentos para congelar la córnea, instrumentos para calcular la cantidad de tejido necesario a resecar de la córnea, desarrollar las tablas de predictabilidad, las fórmulas de cuánto tejido reseco para corregir tantas dioptrías. Y la primera cirugía la hace a comienzos de los 60. Y hay una historia, él siempre contaba una historia muy bonita, y era, él tenía el paciente anestesiado en la clínica de Marley, donde trabajaba. En este momento ya se ha empezado la construcción de la clínica Barraquer como tal, pero tenía el paciente anestesiado en la clínica de Marley, quitaba el disco, lo preservaba en solución salina, salía, se montaba en su carro, manejaba a su casa, que si mal no estoy, quedaba en Rosales. Ahí llegaba a su laboratorio, congelaba la córnea, la torneaba y luego la volvía a preservar, se devolvía, la descongelaba y se la suturaba al paciente. Pero sin duda, el mayor logro del profesor José Ignacio Barraquer Moner es ser el padre de la cirugía refractiva, laminar de la córnea, que permite hoy corregir defectos como la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. La ciencia lo inmortalizó en la mirada de los millones de seres que han recobrado la luz de sus ojos gracias a su sabiduría. Y en esa cosa tan diminuta como es la córnea, que es un lentecito, llega el doctor a hacer trasplantes. Yo creo que eso es de mucho alcance de paciencia y de sabiduría.
Como académico, el profesor Barraquer Moner también dejó huella. En sus escritos, en sus libros y múltiples publicaciones encontramos otro de sus grandes legados. Por mis obras me conoceréis, dijo Dios. Por las obras se conoce al profesor Barraquer. Como fundador de la Escuela de Oftalmología de América, continúa irradiando con su sabiduría a los doctores en medicina y cirugía becados en la especialidad de la oftalmología en el Instituto Barraquer de América. Tuve la fortuna de presentar un trabajo a nombre de la clínica en el Congreso Panamericano del año 97. Y recuerdo mucho que caminé con el doctor Barraquer, donde tienen la exposición de los productos nuevos, los equipos nuevos. Y fue una experiencia única, porque duramos haciendo el tour 2 o 3 horas, porque en todos los stands donde llegábamos, de todas partes del mundo, compañías de todas partes del mundo, nos paraban a saludar al profesor Barraquer. Profesor, ¿cómo está? Mire lo que tengo. Doctor, ¿usted qué opina? Profesor, era tan valiosa su opinión que todas las personas, y les daba orgullo, y se tomaban fotos con él, y él siempre les tenía una sonrisa, siempre les tenía un comentario amable. Obviamente para uno, como empezando su carrera profesional, uno siempre desea emular una persona así. Su buena semilla germina hoy en los oftalmólogos egresados del Instituto Barraquer de América y en aquellos que se están preparando para continuar con el legado del profesor Barraquer. Es un maestro, o fue un maestro en todo el sentido de la palabra. Una persona que le guiaba a uno cuando uno menos se lo esperaba, bajaba a consulta, estando yo de residente, y le daba a uno, lo ayudaba a examinar al paciente, le explicaba a uno, basado en su experiencia, cuál diagnóstico, qué hacer, y era en realidad un maestro en todo el sentido de la palabra, y eso lo vemos en la escuela que fundó. Enamorado de Colombia, de su gente, de sus costumbres, de sus climas, de sus paisajes, de la fe que pusieron sus pacientes en él y de la valiosa amistad, respeto y cariño que le brindaron los presidentes de la Academia Nacional de Medicina, entre ellos el doctor Jorge Cavelier Gaviria, director de la Clínica de Marley, prestigiosa institución con una trayectoria de 100 años. Esa amistad se remonta hace muchos años, cuando el doctor Barraquer viene a trabajar a la Clínica de Marley y es recibido por mi abuelo y mi padre, el cual tenía gran aprecio por él, y puedo recordar todo lo que mi padre nos contaba en el segundo piso donde funcionaba la parte de oftalmología, y no tengo sino recuerdos buenos de esos momentos, y me parece estar oyendo a mi padre hablar de él. Luego empezó ese gusto mío por la oftalmología, y un día le dije a mi padre: papá, quiero hacer oftalmología. Me abrió sus grandes ojos azules y me dijo: bueno, ¿y dónde quieres hacerlo? Le dije: bueno, ante todo vamos a mirar, pero me gustaría mucho que fuera con el doctor Barraquer. Y tuve la gran fortuna de ser admitida en la Clínica Barraquer para hacer mi especialidad, y tuve la gran fortuna de poder caminar al lado del doctor Barraquer, de haberlo visto en la consulta, de pasar horas enteras con él, de estar con él ayudándole en cirugía, y creo que eso es una gran fortuna haberlo logrado.